A favor de lo que hay de animal en el hombre. Es en estos tiempos la forma más triunfal de la espiritualidad. A partir de nosotros habrá condiciones preliminares favorables para más vastas criaturas del dominio, de las cuales aún no existen ejemplos. Los futuros señores de la tierra, una nueva aristocracia prodigiosa, edificada por las más duras legislación de sí mismo, en que la voluntad de los hombres filosóficos violentos y de los tiranos artistas les sea concedida una duración milenaria, una especie de superior de hombres, que en virtud de su preponderancia, de su voluntad, de su sabiduría, riqueza e influencia, se sirvan de la Europa democrática como de sus más adecuados y flexibles instrumentos para poner la mano en los destinos de la tierra, para forjar de entre los artistas al hombre mismo. Basta, ha llegado el tiempo en que se cambie la doctrina sobre la política. En otro plano, y como consecuencia, en Nietzsche se produce una funcionalización del derecho. El derecho y la ley, lejos de ser un fin en sí mismo, son medios tácticos en la lucha por y para el poder. También en este plano, Nietzsche entenderá y mantendrá una visión antirracionalista frente a una concepción iusnaturalista e ilustrada del derecho, en la que el Estado puede considerarse como una suma de individuos más o menos racionales. Para él, el Estado no tiene ninguna justificación jurídica. El Estado es lo que por poder ha llegado a ser, y todo derecho positivo, claro está, tan solo es voluntad de eternizar una relación de poder. Nietzsche coincide así con una concepción histórica del derecho tal y como es entendida por su colega de Basilea, Johann Jakob Bachofen. El Estado devora en sí todo, toda existencia individual se disuelve en esta idea del Estado. La religión misma eleva a deber sagrado, no que vivamos nuestra propia vida, sino la que la gran comunidad de la cual ha de considerarse el individuo como partícula insignificante. La crítica que realiza Nietzsche del Estado alemán es la crítica al Estado que desde Bismarck se halla de bienestar o de benevolencia. Un Estado liberal cuyo intervencionismo económico, sanitario o educativo es para colmo mínimo si lo comparamos con el intervencionismo de cualquier Estado europeo actual de marcado signo social. La desacreditación absoluta del Estado, incluso como un posible Estado de Derecho, hace peligrar la fundamentación de cualquier norma legal al margen de una fundamentación de y por poder. Como señala Ernest Bloch, un derecho que tan solo se entiende como una ideología de dominación había sido ya señalada por Maquiavelo. Hugo, y todavía más afirmativamente que por Nietzsche, se afirmó también por el fascismo del derecho del poder. No muy lejos en el tiempo encontraremos el decisionismo de Carl Schmitt, el dualismo que constituyen la auctoritas y la potestas, la lex y el rex, se disuelve en virtud de la decisión política. El soberano, he aquí un joven
fascistizado no se legitima en cuanto cumple y respeta el derecho y las leyes, sino que el derecho y las leyes quedan legitimados desde el momento en que son promulgadas por el soberano. Para el pensamiento constitucional normativista, señala Carl Smith, sin embargo, era jurídicamente evidente que toda jurisdicción, como una función estrechamente ligada a la norma, debería estar separada de la jefatura. Un modo de pensar jurídico dominado por la contraposición entre norma y mandato, lex y rex, no pueden comprender en absoluto la idea del Führer. Por ello, exige el juramento a la Constitución, a una norma, en vez de un Führer. De todos los datos arrojados por el asalto a la razón, el pensador alemán rescataría los siguientes. Primer lugar, Nietzsche separa radicalmente a conveniencia el plano social del metafísico y así contrapone a la revolución social superficial y puramente externa otra revolución más profunda de carácter cósmico biológico. La revolución a la que Nietzsche alude es sin duda una revolución intelectual a la que por definición solo unos determinados individuos tienen acceso. Su contundencia filosófica, más propia del martillo que del diapasón, y su estilo hiperrevolucionario posibilitan no solo una inmediata seducción a la que el pensamiento juvenil no es en absoluto inmune, sino que también permite decir más, mucho más de lo que realmente se quiere decir. El plano en donde se dibujan sus reflexiones políticas es un plano abstracto, un código de circulación política ideal, un ajedrez mental pensado más allá del terreno social concreto. Ese plano ideal es el que hace pensar a Nietzsche en un modelo griego de política en más de una ocasión y en el que posteriormente pensarán Hannah Arendt, Michel, Billy, Leo Strauss o el mismo Martin Heidegger. Nietzsche, por otra parte, es un completo ignorante en cuestiones económicas. Su identificación entre liberalismo y socialismo se realiza en la medida en que prescinde de sus estructuras económicas. Existe otro punto de la crítica lukácsiana que nos interesa sobremanera. La filosofía dentro de la cual Nietzsche se encuentra se revela ya incapaz de encontrar el entronque dialéctico entre el devenir y el ser, entre la libertad y la necesidad. Y es que Nietzsche es un pensador radicalmente antidialéctico. ¿Cómo podría resurgir, se pregunta, una cosa de su antítesis? Ama la contraposición, pero huye de toda dialéctica. Solo se es fecundo al precio de ser rico en antítesis. Para él, la dialéctica es entendida desde las perspectivas más peyorativas, la kantiana y la aristotélica. No obstante, el propio Nietzsche da fe de la incapacidad de su propio método. El lenguaje es, a su juicio, incapaz de sobreponerse a su propia torpeza. Habla de antítesis allí donde únicamente existen grados y una compleja sutileza de gradaciones. De ahí que a menudo muchas de las relaciones conceptuales examinadas por Nietzsche conduzcan inevitablemente a antagonismos irreductibles. Si Nietzsche se opone a una realidad que sea entendida desde una dimensión abstracta
o especulativa, Hegel se opone a una realidad que sea entendida desde una dimensión exclusivamente abstracta, intelectual o especulativa, positiva, racional. Una realidad así considerada es algo muerto y vaciado de su propia sustancia. Para Hegel es necesario un tercer momento de lo real, aquel en el que la realidad se niega a sí misma. Por el contrario, Nietzsche se ve obligado a buscar en el espejo la dimensión invertida de toda abstracción y especulación, y que es lo que encuentra la misma abstracción y especulación que pretendían negar, pero ahora tan solo como reflejo minusvaloradas y desposeídas de su dignidad lógica y racional. ¿Es Nietzsche un pensador ilustrado? Para Kaufmann, Nietzsche es la culminación de la tradición ilustrada. En nuestro país, Fernando Savater ha expresado esta opinión de la siguiente manera: Nietzsche se abstuvo estricta y lúcidamente a la ortodoxia enciclopedista. Fue humanista, racionalista, materialista, psicólogo y materialista a tope, y nunca sostuvo que ninguna instancia natural o sobrenatural pudiera destruir la capacidad autopoética de los hombres. Por otro lado, la mayoría de los rasgos supuestamente anti-ilustrados de Nietzsche, aristocratismo, pesimismo trágico, insistencia en la sombra pasional y biológica que limita el albedrío racional, desconfianza ante el normativismo moral, etc., ya se encuentran en los enciclopedistas más avisados como Diderot o Voltaire. Creemos, no obstante, que si la tradición ilustrada se trata en Nietzsche, será una ilustración descoyuntada, una ilustración llevada hasta sus consecuencias más destructivas y radicales. Su método ilustrado deviene en un abismo difícil de catalogar, con etiquetas históricas anteriores a él. Su supuesto racionalismo no solo hace entrar a la razón en crisis, sino que detecta en ella una enfermedad congénita incurable. Hay algo más que desconfianza hacia el normativismo moral, algo más que una mera limitación del libre albedrío por la sombra de lo pasional y de lo biológico. La genealogía nietzscheana pretende demostrar cómo la razón no solo es pasional, sino biológica, haciendo imposible que la propia razón sirva a otros intereses que a los propios. A pesar de su etapa volteriana, Nietzsche reprocha al pensador francés un grave error: la íntima conexión entre moral, saber y felicidad. Tuvo que venir la ilustración dialéctica de Adorno y Horkheimer para hacer de la enfermedad de la razón un momento, un ámbito, un testigo de sus límites e insuficiencias. Pero aquí también debemos recordar que frente a Horkheimer y Adorno, Nietzsche representa un momento de la dialéctica y no a la dialéctica en sí. Para ellos, el pensamiento de Nietzsche y Sade también de compensarse con lo mejor de la Ilustración, Kant y Marx. No obstante, Adorno y Horkheimer interpretan dialécticamente un pensamiento que en absoluto lo es. En la dialéctica de la Ilustración leemos cómo protesta contra la civilización. La moral de los señores representaba de modo invertido a los oprimidos. A los oprimidos, realmente Nietzsche estaba pensando de modo invertido.
La enfermedad de la razón no es para Nietzsche tan solo un momento, sino una manifestación. El pensamiento de Horkheimer y de manera especial el de Adorno se convierte en aporético en la medida que no abandona la radical crítica de Nietzsche. Con gran lucidez, Jürgen Habermas dice al respecto: la comparación con Nietzsche muestra que la crítica, una vez que se vuelve total, no lleva inscrita en su seno su propia dirección. Antes bien, entre los imperturbables teóricos del desmascaramiento, es Nietzsche quien radicaliza la contrailustración. Nietzsche acaba haciendo de la crítica algo tan afirmativo que incluso pierde su aguijón, la negación determinada. La crítica de Nietzsche acaba consumiendo el impulso crítico. Pero también se da un distanciamiento entre los autores de la dialéctica de la Ilustración y Nietzsche. Este último tiende a ser superado por el momento afirmativo de la dialéctica. Nietzsche es refutado mediante la realización de esa moral de señores y al mismo tiempo se libera en él la verdad que, a pesar de todo, sí a la vida, era hostil al espíritu de la realidad. Todo lo que supuso Hitler y el nacionalismo socialista hubiera existido sin Nietzsche. Todo lo que supuso Hitler y el nacionalismo hubiera existido sin Nietzsche. Estoy convencido de ello y de que, tal y como Ernst Bloch mantiene en el principio esperanza, el nacionalismo socialista hubiera producido en Nietzsche una dolorosa vergüenza. No obstante, ¿acaso Nietzsche no facilitó en alguna medida la fundamentación ideológica de ese movimiento? Seguramente Hitler hubiera tomado de otros autores, como de hecho hizo, ideas afines a aquellas que seleccionó y simplificó del pensador alemán. Pero Nietzsche estaba ahí, al alcance de la mano, involuntariamente presente para aquellos pseudointelectuales como Baumler, Rosenberg o Hartley. El hecho de que Nietzsche fuera un pensador intempestivo está directamente relacionado con el hecho de que fuera también inoportuno. Pero insistamos, no todo fue una mera simplificación y falsificación de la obra de Nietzsche. Ciertamente, en Mi lucha, 1925, no se cita a Nietzsche ni una sola vez, pero si consideramos dignas de crédito las confidencias y conversaciones de el Führer recogidas entre 1933 y 1934 por Hermann Rösching, antiguo jefe nacional socialista del gobierno de Danzig, la influencia de Nietzsche parece que es evidente. Así es como me reveló por fragmentos su filosofía, sus conceptos generales sobre la moral, el destino humano y el sentido de la historia. Eran resabios de Nietzsche, mal digeridos y más o menos amalgamados con ideas vulgarizadas, con cierta tendencia pragmatista de la filosofía contemporánea. He aquí algunas de las revelaciones que he anotado como aforismos, desprendiéndolas de sus contextos. Estamos al final del siglo de la razón. La soberanía del espíritu es una degradación patológica de la vida normal. Las tablas de la ley del Sinaí perdieron todo su valor. La conciencia es una invención judaica. Es como la circuncisión, una mutilación del hombre. No existe la verdad, ni el sentido moral, ni el científico. Solo nos acercamos
al misterio del mundo por la exaltación de los sentimientos y en la acción. No me gusta Goethe, mas estoy dispuesto a perdonarle mucho por esta única frase: en el principio era la acción. La palabra crimen es una supervivencia de un mundo pasado. No distingo más que actividad positiva y actividad negativa. No importa qué crimen en el viejo sentido de la palabra puede ser un acto de mayor valor que la inamovilidad burguesa. Uno puede ser negativo desde el punto de vista del interés común. Entonces hay que impedirlo. Con todo es un acto. Desconfiemos del espíritu de la conciencia y fiémonos de nuestros instintos. Volvamos a la infamia. Remocemos nuestro candor. La impresión que se llevaba el auditor después de estas semiconfidencias era que Hitler se acercaba peligrosamente al límite que él mismo Nietzsche había traspuesto cuando se anunciaba como un nuevo Dionisio y la encarnación del anticristo. Es posible, por otra parte, que para el propio Hitler la idea de nación o de raza tan solo fueran ideas puente para algo más. No quedará ya gran cosa, incluso en nuestra tierra alemana, de lo que todavía se llama nacionalismo. Lo que habrá será un acuerdo entre hombres fuertes, de habla distinta, pero todos oriundos de un mismo tronco, todos miembros de la cofradía universal de los amos y de los señores. Y es que quien no entiende el nacionalsocialismo más que como un movimiento político, dice Hitler, sabe muy poca cosa. El nacionalsocialismo es más que una religión, es la voluntad de crear el superhombre. Parece que no es solo Nietzsche quien establece ficciones útiles o ideas regulativas, y el consiguiente problema es qué ficciones establecemos como privilegiadas, desde qué instancia. De verdad, es importante subrayar que otra parte de la influencia que en protagonistas históricos como Mussolini o Hitler tuvo el propio Nietzsche, en una cultura en la que el libro y el intelectual llegan a ser para muchos fetiches de culto o adoración, conviene calcular las posibles consecuencias prácticas de la puesta en juego de las ideas, y más tratándose de un pensador como Nietzsche, en el que se apela constantemente a la vida, es decir, a la praxis vital. Lo que se dice, o mejor, lo que se escribe, da pie a que sea algo más de lo dicho y hecho, lo que para un autor constituye una desvelación, es para sus seguidores una revelación, sobre todo para aquellos supuestos intelectuales metidos a política tan propensos a la idolatración y evangelización. En una cultura en la que el saber está íntimamente relacionado con el poder, nadie como un político para culminar la labor de un intelectual. El caso de Mussolini es incluso más claro que el de Hitler. Es curioso, no obstante, comprobar hasta qué punto Hitler y Mussolini coinciden en un punto capital. Nosotros los fascistas, dice Mussolini, hemos manifestado siempre una indiferencia absoluta por todas las teorías. Nosotros los fascistas hemos tenido el valor de hacer a un lado todas las teorías políticas tradicionales y somos aristócratas y democráticas, revolucionarios y reaccionarios, proletarios y antiproletarios, pacifistas y antipacifistas.
El relativista moderno deduce que todo el mundo tiene libertad para crearse su ideología y para intentar ponerla en práctica con toda la energía posible. Y lo deduce del hecho de que todas las ideologías tienen el mismo valor, que todas las ideologías son simples ficciones. Como muy bien señala Newman, toda teoría se vuelve para el fascismo y el nacionalsocialismo un arcanum dominationis, una técnica que se hallaba más allá del bien y del mal, con el único propósito de conservar el poder, algo que se relaciona directamente con el pensamiento de Maquiavelo, Hobbes, Carl Smith y evidentemente Nietzsche. En relación a este problema, muchos autores han recalcado, Kohler, Newman, Norte y otros, como el fascismo no puede ser considerado una ideología. No hubo ideología, dice Eric Kahler, y interés, sea individual, de clase o profesional, que no desnaturalice hasta convertirlo en un mero instrumento. El nacionalsocialismo no tiene substrato intelectual de ninguna clase. Sin embargo, pocos como Nietzsche han recalcado el poder en el peligro del platonismo. La idea o ideal, en la medida que se absolutizan, subordinan todo aquello que se sitúa en su campo de acción, incluso al hombre que crea y piensa dicho ideal. Nietzsche nos recordó que el nombre de Dios puede tener diversos apellidos: Estado, nación, poder, dinero, ciencia, etc. Nietzsche es el anarquista heterodoxo, un anarquista sin partido y partidarios, aunque la filosofía de Nietzsche, señala Newman, y la ideología nacional socialista contienen muchas semejanzas, hay entre ambas un abismo infranqueable, ya que el individualismo de aquel trasciende la pauta de todo orden autoritario. No obstante, cuando el pensamiento desemboca en el nihilismo, toda salida es realmente una salida en falso. Nietzsche, tras diagnosticar el fin y la conclusión de una enfermedad terminal, sigue prescribiendo recetas, pero había otras salidas, otros diagnósticos, y es que no necesariamente la modernidad debía desembocar en el nihilismo. No es el Nietzsche que diagnostica al que ponemos en tela de juicio, independientemente de que confirmemos o no dichos diagnósticos. A quien cuestionamos es al Nietzsche que prescribe. Nietzsche, siguiendo una distinción de Richard Rorty, puede ser considerado filósofo o intelectual. Sin duda nos quedamos con este último, no con el que responde, sino con el que pregunta e interroga. Es en este punto en donde debemos hacer una confesión. Es precisamente nuestra admiración hacia él quien toma la iniciativa, o más bien nuestra admiración por su honestidad intelectual. No obstante, es también necesario, al menos de vez en cuando, hablar en contra de Nietzsche.